Doctor Hanna, ¿sabéis lo que es el polo soberano? Yo entiendo que es un movimiento político de derecha, que están de moda los polos soberanos. ¿Y cuál es el de izquierda? Podemos, ¿Cuál es el de Ciudadanos. izquierda? Podemos de derecha, ¿Cuál es el de Ciudadanos de izquierda? El PRM. No, doctor. Totalmente antagónico a los bonos soberanos. No, pero Polo Soberano es un movimiento gusta que la la palabra Fuerza Nacional soberano. Progresista es como una avanzada de la Fuerza Nacional. ¿Tú te acuerdas de la avanzada electoral? Sí. La FNP tiene su avanzada que se llama Polo Pero Soberano. no sabemos hasta qué dirección. Ellos sí saben. Doctor Pelegrín Castillo, el doctor Hanna está bromeando con su paisano. Muy buenos días. Un saludo a todos ustedes, especialmente a nuestro amigo, el doctor William Hanna, y a los amigos y amigas televidentes. Muy contento de estar aquí y sobre todo más contento de que el tema del polo soberano sea... Lo que pasa es que el doctor Hanna no tiene ningún rubor en decir que si usted se postula para la presidencia de la República, nadie más se la tiene ganada que usted. Bueno, con ese respaldo estamos considerando seriamente esa posición. Ya lo consideró hace 4 años. Ah, Sí, Pelegrín pensó seriamente hace 4 años Sí. tirarse como candidato presidencial. Bueno, hace 4 años... Y la cordura le dijo que no, que esperara, que vamos a ver qué pasaba con el otro partido. Doctor, antes de entrar en el polo soberano, ayúdenos con esto. Sí. Cuando una persona se dedica a la política, y como dijo Atuey de Can, siempre hay que estar presente. ¿Cuándo se le puede uno ir la guagua? Mire, el proceso de un país es muy complejo, intervienen muchos factores. Y el que está en la lucha política no puede tener ambiciones de tipo personal. Lo que tiene que tener es vocación de servicio, disposición al compromiso, y que sean los procesos, las coyunturas, las que determinen cuál es el papel que uno puede jugar en cada momento. Realmente, en el caso mío, yo tengo muchos años como actor político, 35 años en política, fui legislador por cerca de 20 años, tuve la responsabilidad de emprender el gran reto de construir un ministerio estratégico y me he mantenido siempre en el debate público, en el debate político y además estudiando, porque ese es un elemento muy importante. Sí, pero ahí hay una cosa, que como una familia de abogados, Sí. políticos, que aunque son padres e hijos abogados, no son exactamente igual. Por ejemplo, Vinicio fue la revelación del año, es decir, después de la campaña de Danilo se convirtió en todo un potentado. Sin embargo, su padre decidió ser conciencia nacional y nunca hablaron de Vincho presidente. En el caso suyo, yo no quiero que se le vaya la guagua. ¿Cuándo eso puede venir? Mire, el Mira el caso caso mío. del vicepresidente norteamericano Joe Biden. Se le fue la guagua. Se le fue. Se le fue el Pero él vehículo. mismo dijo, se me fue la guagua. Mire, esto no depende de las disposiciones personales de uno. Depende de un conjunto de factores, de procesos que se van dando. Uno puede tener aspiraciones, pretensiones personales, de acariciar una posición, de tener una función dirigente, pero lo más importante es que no se le vaya la guagua al país, a la nación. Y nosotros lo que estamos diciendo hoy es que República Dominicana, la nación dominicana, está en la coyuntura más crítica, más arriesgada, más comprometida de toda su existencia. Pero sin ser Lo que me pueda pasar a mí o a cualquiera de los actores, todo eso es secundario. Lo más importante de todo, lo que está por arriba de todos nosotros, como personas, como partidos, como actores diversos, es que esta nación pueda superar las pruebas que tiene por delante. Doctor, nosotros estamos claros en eso, pero mire, hay algunas cosas que yo le confieso que se preguntan porque hay que preguntarlas, pero algunas es porque uno no lo sabe. Yo no me explico cómo, en los 20 años de aliados que ustedes tuvieron del PLD, ninguna otra candidatura la defendieron con tanta fuerza como la de Danilo. Sin embargo, siendo parte de ese gobierno, se tomaron un motivo como eso que buscaban los novios de antes, buscaron cualquier motivo para romper los amores. Oye,
tener un ministerio que era su hija querida, suya, que usted creó, procreó, crió, amamantó, y lo deja, porque Montalvo, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. El doctor con un asunto de ética que era el equilibrio frente al gobernador del Banco Central primero y después frente al procurador, sin limitaciones, porque el presidente no le puso limitación, decide irse todo el mundo en el momento más importante. Doctor, cuando yo me reuní con Danilo Medina, que era candidato, yo le dije, porque teníamos esa relación de amistad personal, yo le dije, Danilo, te voy a pedir una última cosa, la más importante. Quiero un compromiso de tu parte con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en materia de nacionalidad. Esa sentencia se dictó en el año 2005 y nosotros sabemos que hay actores que van a tratar de echarla hacia atrás. Ya eso no se puede porque la Constitución del 2010 fijó claramente que las decisiones tomadas por Suprema Corte de Justicia en materia de constitucionalidad por vía principal eran inatacables. Se comprometió conmigo y con el país, desde luego, a que eso se iba a defender. Y luego el Tribunal Constitucional. Luego el Tribunal Constitucional ratificó esa decisión y la fundamentó y amplió. Claro. Pero desde el inicio del gobierno nosotros estuvimos en una pugna con el sector que encabeza el ministro Montalvo con relación a ese tema. Y esa pugna incluso se manifestó hasta el mismo día en que me nombraron ministro, 24 de abril. Porque ese día que iba a salir el decreto, también se iba a mandar una ley al Congreso, de reconocimiento. Y lo que nosotros habíamos pactado con el presidente no era una ley de reconocimiento, sino una ley de naturalización especial que sí la habíamos sugerido nosotros. Parecen sutilezas jurídicas, pero no lo son. Nosotros sabemos que la pugna alrededor de este tema es la pugna alrededor... Pero ustedes tenían migración, que era que manejaba eso. Doctor, no lo que nosotros vimos al final de todo este proceso es que se impuso la agenda extranjera, que el presidente lamentablemente no ha tenido, no ha sabido, no ha querido fijar una posición ¿Y cómo se puede ser, firme? ¿Y cómo se puede ser adverso de la agenda extranjera en lo migratorio y ser aliado incondicional de esa misma agenda en la lucha contra las drogas, de que llegar al extremo de pedir tumbar aviones del narcotráfico? No, usted en ese punto le tengo que hacer una precisión. Estados Unidos tiene su agenda de lucha antidroga. Y en algunos puntos puede coincidir con la visión que uno tiene, pero en ese punto específicamente yo quiero decirle a usted que ese fue un punto de diferencia con Estados Unidos, porque Estados Unidos fue quien primero se opuso a la política de interceptación. En la Cámara de Diputados se aprobó la ley de interceptación que sometí yo, con apoyo del colega José Ricardo Tavera, con la oposición de la Embajada Americana. Y en el Senado de la República, el Senado de la República no aprobó la ley por presiones norteamericanas. Y eso, ¿por qué? Yo mismo se lo preguntaba a los norteamericanos. ¿Por qué ustedes apoyan esta política en Colombia? La apoyan en Perú. Ustedes mismos la tienen para otras situaciones. No la objetan en otros países y a República Dominicana la objetan. Eso fue parte de una de las diferencias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tiempo de Era que le podían tumbar sus propios aviones. Bueno, la única vez que se ha derribado así abiertamente un avión norteamericano con 400 kilos fue cuando el doctor Balaguer y el general Antonio Inver autorizaron la interceptación. Y un avión que se interceptó en Pedernales fue derribado en Montecristi y era norteamericano, y los pilotos eran norteamericanos, y llevaban 400 kilos de droga. Ahí, a partir de ahí, Estados Unidos retiró el radar
que había en República Dominicana. Y obviamente las autoridades dominicanas no negociaron bien retener el radar en República Dominicana. ¿Y cómo usted visualiza el caso de los franceses? Yo creo que ese es un caso grave. Mire, Francia acaba de declarar que no va a extraditar, ahora mismo. Pero ese es un caso grave porque evidentemente fue un operativo donde había mucha inteligencia previa. Eran 4 personas en el avión, 2 pilotos y 2 pasajeros, que llevaban 27 maletas. Hay una mujer en la foto. No sé si es una De la mujer. lancha que lo Lo transportó. que sí sé que eso no fue un caso casual, eso fue una inteligencia Un previa. operativo. Un operativo en el que participó la DEA y que fue una lucha, parece que muy difícil para poder infiltrar el tráfico que se estaba realizando regularmente. ¿La DEA en qué lado? De los franceses. no, actuando con las autoridades dominicanas. Entonces, obviamente, alegar que no se tenía conocimiento cuando es un vuelo, si fuera un vuelo comercial uno puede entender, pero un vuelo privado con 2 pasajeros y 27 maletas, definitivamente que es un caso especial y es muy probable que haya algún interés de sacar a los pilotos porque a lo mejor los pilotos estaban reclamando que lo sacaran por la posibilidad de que pudieran revelar quiénes podían estar implicados. Entonces, ahí hay una operación grande. Pero evidentemente, ¿qué demuestra todo esto? Miren, vuelvo y digo, el Estado Dominicano está enfrentando las pruebas más grandes de toda su existencia. Aquí se necesita hacer un esfuerzo extraordinario, más allá de los partidos. Las instituciones están en crisis. Todas las instituciones y políticas del Estado, especialmente en estas áreas, están en crisis. El sistema de partido está naufragando justo cuando se intensifican las presiones, las manipulaciones, los entornos adversos a República Dominicana. Por eso el polo soberano. Doctor, el polo soberano pretende ser Podemos aquí. El polo soberano pretende ser un movimiento donde se desencadenará y se está desencadenando la soberanía popular. Yo hablaba con un historiador dominicano que me decía que hay un momento en la historia dominicana donde surgió algo parecido a lo que nosotros estamos proponiendo, a lo que estamos impulsando, que fue entre 1921 y 1923. Los partidos estaban proscritos, en este caso no están proscritos, pero están sumidos en una crisis muy profunda. Y además fueron los causantes en ese periodo de la crisis que provocó finalmente la intervención. ¿Y qué surgió? Surgió en cada comunidad, en cada pueblo, los grupos de líderes sociales, políticos, intelectuales, morales, se reunieron en juntas nacionalistas, en juntas soberanas. Y empezó un movimiento que se extendió en todo el país y empezó a abogar por la desocupación norteamericana. Después surgió el debate si la desocupación iba a ser pura y simple o negociada. Pero si no surge ese movimiento desde las comunidades, más allá de los partidos, el país no hubiera logrado la desocupación en el 24. Y ustedes, aquella vez hubo un sentimiento popular. ¿Ustedes entienden que están interpretando un sentimiento en este momento? Aquí hay una corriente muy grande, muy importante, de muchos dominicanos que por distintos motivos están viendo. Aún con el rechazo que tiene la fuerza en el sector PRDista. Es que esto está más allá de la lucha partidaria y ahora mismo hay muchos adversarios nuestros, gente que políticamente, ideológicamente han tenido posiciones diferentes a las nuestras, que en este punto estamos coincidiendo. Y de hecho la Fuerza Nacional Progresista lo ha aprobado en los temas de unificación de fuerzas diversas, ha jugado su papel. Yo quiero poner un ejemplo. El doctor Hanna y don Ángel Miolán fueron designados por el presidente Hipólito Mejía en el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, que fue una propuesta nuestra.
a un grupo de diferentes fuerzas políticas. El Partido Reformista nombró sus representantes, el PLD también, participaron actores diferentes y se generó un movimiento de cara a la cumbre de los países ACP que se iba a celebrar en el 99, porque entendíamos que era la oportunidad de decirle a los países ACP y a los países europeos que tenían que cambiar el enfoque en las relaciones con Haití, que Haití planteaba unos desafíos muy complejos para las capacidades de República Dominicana. Ese movimiento jugó su papel en su momento, fructificó y todavía sigue ¿Y incidiendo. cómo usted visualiza el polo? ¿Un instrumento para fijar posiciones de principio o un movimiento electoral con miras a ganar algún tipo de escaño? Mire, es un espacio de participación, integración y movilización que tiene una idea muy clara de los tiempos y de los procesos. La lucha es una lucha de resistencia y liberación. Pero en esta fase debe tener una expresión política electoral. Una de las cosas que nosotros tenemos como partido es que, como no tenemos una estructura grande desarrollada en todo el país, tenemos la ventaja de que podemos abrir nuestros espacios, vamos a usar la palabra podemos, podemos abrir nuestros espacios para postular sin necesidad de inscribirse en la Fuerza Nacional Progresista. Bien. Porque eso es lo más significativo. Ahora, ¿qué es lo que nos puede unificar y nos está unificando? Que hay un conjunto de posiciones que no son posiciones que las estamos improvisando ahora, sino posiciones históricas que son clave para la afirmación de una agenda nacional. Doctor, pero esa agenda nacional, si fuera todo el mundo contra presión de afuera, el pleito fuera difícil, pero más fácil, porque estaríamos unidos. Pero usted tiene sectores nacionales que están asumiendo posiciones más extremas que los extranjeros. Con más razón para apelar a lo que Duarte llamó los buenos y verdaderos dominicanos, porque es una constante histórica desde que se fundó la República, y Duarte lo había advertido. Aquí iba a haber dos facciones. Una gran mayoría de la población, la ley natural del pueblo dominicano, buscar su independencia, su identidad, su soberanía, y una facción que Duarte llamaba la facción del bando parricida y traidor, que siempre iba a estar dispuesta a conspirar contra la nacionalidad, aunque tuviera, y estoy citando a Duarte, que destruir a la nación misma. Bien. Porque piensan en función de sus intereses particulares. Doctor, hay un caso insólito. Dejar el poder para buscar el poder. Ese es un caso único en la historia. Pregunta, ¿ustedes tienen ya programa de gobierno? Digo, el nombre es el Polo Soberano, es un programa de gobierno, sí, pero ¿tienen candidatos y aliados ya? Estamos avanzando mucho en la conformación de la lista de candidaturas municipales y congresionales, porque queremos venir desde las bases de la sociedad, porque ahora mismo los actores políticos han excluido. Aquí vamos a hablar con claridad. Aquí se dio un golpe blando a la Constitución, al sistema de partido y al orden democrático. Blando. Un golpe blando. Yo creo que fue duro, doctor. Bueno, pero para lo que suelen ser los golpes de Estado. No fue de Estado, pero fue duro. Para lo que suelen ser los golpes de Estado, la técnica que se empleó fue un golpe blando. Y es la palabra porque tienen toda una presentación democrática y cuidó hasta cierto punto cuidó cierta forma. Nosotros estamos precisamente la resistencia a apelar al mecanismo legitimador por excelencia, que era el referéndum. Pero ese es el hecho. Ahora, eso ha desestabilizado el orden político, porque eso no hay, la cuadratura del círculo es más fácil de lograr que cuadrar la boleta alrededor de las candidaturas del presidente Danilo Medina. Entonces, ¿qué pasa? Hay obviamente un golpe a la participación popular, a la soberanía popular, del orden político. Aquí hubo acuerdos de cúpulas, todavía hay acuerdos de cúpula
para incluso darle curso a una opción que no busca reelegirse. Ojo con eso. La estrategia de la reelección no es la reelección, es la entronización. Entronización. Ahora, ¿qué pasa? Hay miles Pero la entronización de Leonel ustedes la apoyaron en todo momento. Leonel Fernández trató, o mejor dicho, Todavía está tratando. Óigame, sus partidarios, Félix Bautista con 2 millones de firmas, trataron Los 2 millones. de que la Suprema Corte de Justicia lo habilitara como candidato. Y la fuerza política que se lanzó a enfrentar eso y le dijo que no, que eso era inaceptable, que eso iba a desestabilizar el país, fue la Fuerza Nacional Progresista. Incluso le exigimos 2 referéndums y jugamos un papel precisamente para que él y su fuerza apoyaran a Danilo Medina. Por eso nos sentimos con la autoridad moral de decir... Ustedes tienen su culpable preferido. No, mire, doctor, esto no es un problema de buscar culpables, Danilo, sino de buscar no, soluciones. Leonel, sí. De buscar soluciones. Hay una crisis en el Estado, hay una crisis en el sistema de partidos, la soberanía del Estado dominicano, la identidad nacional, la autodeterminación, incluso la integridad territorial está amenazada. Lo que firmó el gobierno dominicano en enero de este año con los norteamericanos es un gravísimo atentado a la integridad territorial de República Dominicana. Y no lo digo yo, lo acredita ya una decisión del Tribunal Constitucional. Entonces estamos en presencia de una situación que es bueno que tomemos conciencia histórica. Esto, estamos hablando de una emergencia nacional, de una situación extraordinaria. ¿A quién tenemos que apelar? A las reservas humanas, morales, ciudadanas, políticas que tiene la sociedad dominicana. ¿Hay algo de verdad en polo. eso de Danilo no, Leonel sí, en el movimiento? No, nosotros estamos ante todo mirando los intereses del país. Criticamos incluso al PLD como partido con el que teníamos una alianza de 23 años, porque no fueron capaces, ni el presidente Fernández, ni el presidente Medina, de ver las implicaciones de esa lucha. El comité político cometió un gravísimo error, porque en vez de mirar el conjunto del proceso político nacional, los retos externos, se miraron el ombligo y empezaron a jugar una carta de atizar contradicciones en vez de arbitrar las diferencias que podían haber. Y han metido al país, óigame, el liderazgo del PLD ha metido al país en un escenario de crisis muy profunda, con una oposición que está naturalmente debilitada. Entonces, en un sistema político que la economía, la sociedad, los ciudadanos no pueden seguir pagando. Bien. Entonces, hay necesidad de articular alternativas y el papel de uno en el polo soberano es crear las condiciones para este movimiento, porque va a haber réplica, doctor. Bien. No tenga duda, va a haber réplica. Yo creo, particularmente yo creo que si yo fuera a tomar decisión, yo me voy con Pelegrín, pero Pelegrín me pone entre Luis y Leonel. Gracias. No. Nosotros, el menú que estamos El preparando. comité político cometió un error cuando no puso a Leonel. No, esto no es un problema, mire, esto no es un problema ni de Leonel ni de Danilo. Para nosotros. Doctor, abrimos la lista para el polo aquí en la revista. Para nosotros, este es un problema nacional. Y la prioridad es conformar el polo. El polo va a definir las candidaturas a presidencia, a vicepresidencia, a posiciones congresionales, a posiciones municipales. Pero lo más importante del polo es que tiene una agenda clara y sobre todo los que estamos aquí, todos estamos definidos y dispuestos a jugárnosla en lo que se refiere a la defensa de la soberanía y la identidad nacional. Pelegrín Castillo, jefe del polo. Así es, ¿verdad? Yo soy ahora coordinador general, pero gracias. eventualmente... Gracias, Pelegrín Gracias. Castillo. Y inscríbase en el polo, ¿eh? Esas son diferencias que se pueden resolver. No vamos a unificar todos los dominicanos, no importa la corriente política. Gracias, doctor.